Un cordial saludo para Sandra Milena y soy yo, André o André. ¿Qué veremos en la tarde de hoy? De acuerdo con la invitación realizada. Nuevamente revisaremos lo correspondiente al cronograma de actividades, revisar lo que nos dice la guía de aprendizaje 3, qué actividades se proponen para esta unidad y estoy atento a cualquier duda o inquietud que pueda manifestar. Volvemos entonces a cronograma de actividades. Bueno, inicialmente, para quienes siguen ingresando al curso, este se desarrolla en su totalidad en la plataforma de Desayuno, es totalmente virtual. Los invito a navegar por los diferentes enlaces, como es, por ejemplo, los anuncios, en los cuales se han publicado continuamente diversas instrucciones. Entonces, lo que es la invitación a esta sesión en línea, lo correspondiente al cierre de la unidad y la apertura de la unidad 3, donde hace unas instrucciones y que corresponde las actividades evaluativas de la unidad 2 y las actividades evaluativas de la unidad 3. El resumen que se publicó ya de la unidad 2 y así sucesivamente. ¿Qué nos dice entonces otros contenidos? Como se invita a que ustedes naveguen, que conozcan el curso. Está la información del programa, el cronograma que estamos visualizando, las actividades iniciales, las actividades de aprendizaje, la misma contenido y ruta de rotero a seguir. Está la guía de aprendizaje, material de formación, de apoyo y otros aspectos. La 2, la 3 y 4 tienen la misma estructura con sus correspondientes evidencias evaluables. Las sesiones en línea, cuales invitan los lunes, días hábiles, a una atención sincrónica. Siempre estaré atento a cualquier inquietud. Las grabaciones que se han publicado, la primera unidad, la segunda unidad. Acceso a la biblioteca Sena. Ustedes, por estar matriculados en este curso de complementaria, tienen acceso a una biblioteca múltiple de miles de artículos de diferente tipo, así como materiales y demás. Bastantes bases de datos a las cuales ustedes pueden llegar. Todo asociado a la biblioteca. Tutoriales. Ten en cuenta también el reglamento del aprendizaje, que se le aplica a cada uno de ustedes por estar matriculados en un curso SENA. Eso serían entonces los contenidos. Nos dice entonces que miremos el cronograma de actividades. Damos clic. ¿Qué nos menciona entonces? Veíamos ya la actividad 1, corresponde a un cuestionario, un documento que hay que enviar. Ya se mostraron ejemplos de desarrollo, la grabación de la unidad 1. Igual se realizó un resumen de la unidad 2. La actividad 2, que es netamente una actividad interactiva con unas fechas determinadas. La actividad 3, que es la que estamos ahora, corresponde a revisar la calidad del software acorde con políticas establecidas por el cliente. Se nos da un estudio de caso, pruebas de software. Inicia el 30, finaliza el 5. Continuaremos con la actividad 4 para un foro temático y una actividad interactiva. Iniciaría el 6 y el 9. Recordar que estas fechas que se proponen son tentativas, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar adecuadamente y no se deben acumular. Pero no se preocupen si no alcanzaron a desarrollarlo en la semana. Para eso entonces está la fecha máxima de residuo, que sería el próximo 9 de octubre. Hasta este momento es el fin de la formación. Entonces todo abierto desde el 17 de septiembre hasta el 9 de octubre. A partir del 10, como menciona este aspecto, con esta anotación, el 10 inicia el proceso administrativo de cierre del curso. Ya a partir de la medianoche, un poco más del 9 de octubre, ya hay muchos enlaces que estarán deshabilitados. Los días que nos dan para el cierre administrativo, puede estar calificado, valorado, poder efectuar el cierre. Recordar entonces
cómo se evalúa en el SENA o esquema de calificación SENA. Quien ha obtenido un puntaje igual o superior a 70 puntos tiene una A de aprobado. Si han obtenido un puntaje menor o igual a 69,99, tiene un no aprobado o una D. ¿Cómo se logra la A? Con 2 intentos máximos. Recuerden tanto las actividades evaluativas, la actividad interactiva, los cuestionarios, los talleres y demás, tienen 2 intentos para aprobar. Asimismo, ustedes son autónomos de realizar estas actividades evaluativas cuando quieran. Lo importante es que sean recibidas y valoradas antes de que finalice el 9 de octubre. Una notación muy importante es que en un curso de estos, que es de formación complementaria virtual, solo se aprueba y se certifica el curso con todos los RAD aprobados. Si aprobamos uno y no aprobamos los otros 3, obtenemos una D. Si aprobamos uno solo, no hay ninguna incidencia, de tal manera que todo el curso pues queda como no aprobado, ¿sí? Y si obtenemos una aprobación parcial, no les va a servir tampoco a futuro, porque deben volverse a matricular en el mismo curso y arrancan desde cero. No se les acumulará, diferente a titular, ¿sí? Que lo tengan muy en cuenta. Bueno, entonces vámonos. Aquí nos dice el RAT3, revisar la calidad del software acorde con políticas establecidas por el cliente. Hay que presentar un estudio de caso. Bueno, estoy atento a cualquier inquietud. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando se hace el cierre administrativo, tú decías que teníamos un acceso a una biblioteca. ¿Esa biblioteca también pues quedaría bloqueada o en este caso queda abierta? Sí, mientras ustedes sigan siendo aprendices SENA, pueden acceder con su mismo usuario y contraseña. Vale, Lo importante es gracias. que ingresen, ustedes dan clic al ingreso y copien esta ruta, ¿sí? Esa ruta es la que ustedes van a necesitar siempre. Entonces, Perfecto. ahí pueden tener toda la consulta de base de datos y demás que ustedes pueden tener. ¿Sí? Está el repositorio, el catálogo bibliográfico, bases de datos, portal de revistas, etc. Todo esto pueden ustedes acceder. Perfecto, gracias. Sí, señor. Vamos entonces a mirar lo que nos dice la guía de aprendizaje. Recordar, reitero, cada carpeta tiene la misma estructura. La guía de aprendizaje, el material de formación y el de apoyo, y las evidencias evaluativas. Entonces vamos a darle clic a la guía de aprendizaje. Aquí estos documentos PDF ustedes lo pueden descargar. Hay una competencia general que aplica para todo este curso, como es analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. Recordar siempre que para crear un software se parte, como menciona, ese aspecto, ¿no? Siempre vamos a analizar los requisitos del cliente, siempre. Siempre partimos de unos requerimientos del cliente para poder construir un SI, siempre. Partimos de un diagnóstico, unas necesidades, él nos hace unos requerimientos, para llamar requisitos. El cliente nos está diciendo, necesito que construyan un software, que haga esto, aquello y lo otro. Nosotros como creadores, independiente del modelo, siempre hay que hacer un
un análisis o una planeación que contenga el análisis. Siempre. Análisis o planeación y análisis. Siempre se parte de eso. Y de ahí entonces surge lo demás. Las demás etapas, dependiendo entonces del proceso, o mejor, del método lo que se vaya a utilizar. Siempre se surge eso. Normalmente que se recomienda, ¿no? Pero lo más adecuado es que se haga por un proceso, vamos cumpliendo fase por fase, como son los métodos ágiles que son los más actualizados, donde, por ejemplo, el tipo Scrum, donde día por día se van colocando unas tareas, se van marcando en un tablero qué se ha hecho, etcétera. Pero para eso existe un trabajo colaborativo, donde hay un grupo de trabajo que tiene unos roles asignados. Entonces, cada rol tiene una tarea específica, pero todos deben participar para lograr el objetivo que se desea. Acá entonces nos dice que esta actividad de aprendizaje 3 consiste en aplicar pruebas de software de acuerdo con las políticas establecidas en el cliente. Recordar que en los términos técnicos que vamos aprendiendo software tienen las abreviaturas SW. Entonces, se propone que con esta actividad se van a identificar modelos y estrategias de prueba para software convencional. Software convencional es el que normalmente decimos software de escritorio. Se reconocerán pruebas existentes a aplicar en desarrollo y construcción del software y se reitera nuevamente, de acuerdo con los requerimientos del cliente. Este material de formación titulado Pruebas de software. Ya ahorita lo revisamos. Vamos a abrirlo. Material de formación. Está en multimedia PDF. Voy a abrir un documento en PDF. Importante, siempre recuerden que los cuestionarios, las actividades interactivas siempre se basan en un material de formación o complementado con ese material de apoyo. Tener pendiente que esta actividad debemos dedicarle un mínimo de 10 horas para desarrollarla adecuadamente. Se piden informes escritos, entonces ténganlo siempre con referencias y citas de autores según las normas. Actividad de reflexión inicial. Nos dice que no es calificable. Solo para contextualizar el tema, entonces no hay que enviarla en el desarrollo del taller. Nos dicen esa actividad de reflexión inicial. La aplicación de pruebas en el desarrollo del SW es un proceso vital que determina el alcance de la calidad y de los resultados esperados de acuerdo con las necesidades del cliente. Aquí estamos en aplicación de pruebas. Diferentes etapas que vamos llevando en la evaluación de la calidad de un software. Entonces, esos resultados que se esperan va en coherencia o concordancia con las necesidades del cliente. Teniendo en cuenta una aproximación al tema de estudio, a continuación se propone una reflexión individual sobre la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tienen los modelos de prueba de software? Entonces respondemos, pero solo para contextualizarnos. Ahora sí se pregunta, una evidencia de producto, esta sí es evaluable, y tiene como estudio de caso pruebas de software, desarrollo de un plan de pruebas. Recordar que plan es lo mismo que proyectar o proponer. Este es el paso anterior a su ejecución o implementación. Quiere decir que cuando yo desarrolle este plan de pruebas, yo, por ejemplo, Juan José, en el rol de evaluador, hago la proyección, se la entrego, por ejemplo, a Andrea o Sandra Milena y ella lo debe hacer, lo debe ejecutar. Pues cualquiera puede acceder a ese documento para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque debe quedar bien planeado, bien proyectado, propuesto. De manera que cualquier usuario puede
utilizar ese documento y darle solución a lo que se solicita. Entonces nos dice, para poderlo realizar adecuadamente, leer ese material de estudio, el que abrimos en este momento. Ahora lo revisaremos. ¿Cómo se llama? Prueba de software. Aquí está. Le sirve para ahondar esa conceptualización técnica del tema que se está proponiendo. Vuelve otra vez a la empresa Sopsena, especializada en desarrollo de software. Ha sido requerida por una clínica de salud, la cual ha presentado requerimiento de desarrollo de un sistema de información tradicional. Aquí es donde está hablando, entonces, que es convencional, porque es de escritorio. Deben registrarse los medicamentos entregados a los pacientes, los formulados por los médicos, los que se compran a proveedores. Les hago una pregunta a Sandra Milena o Andrea. ¿Qué creen ustedes que puede ser la diferencia de un programa que se cree para escritorio o para computador o el que se crea para la web? ¿Qué característica pueden ustedes notar? ¿Quién se anima a responder? Bueno, yo pienso que cuando es como para escritorio es porque se le da a ciertas personas, es decir, no todas las personas tendríamos acceso a ese material, en cambio en la web sí tendríamos acceso todos con solamente tener el link. Siento que puede ser un poco más privado, ¿no? Como software que trabaja cada una de las empresas en caso tal de que lo requiera. Sí, esa es una particularidad. ¿Cuál otra sería, Andrea? Que se manejan bases de datos personales. Bueno, aunque esa también se puede guardar en la web, pero digamos que es como un poco más seguro, por decirlo de cierta manera, que la información se guarda en servidores locales, quizás. No se me ocurre así como otra en este momento. Sí, también cambian las aplicaciones de desarrollo. Ah, bueno, Es también diferente. tiene que ser, por ejemplo, no sé, si las desarrollan para Windows o si las desarrollan para Mac o si las desarrollan, no sé, en un entorno de Ubuntu o cosas así como dependiendo de cada sistema, tiene un desarrollo diferente. En cambio, en la web, pues es solamente como los navegadores que ya conocemos. Sí, y los navegadores pues también deben tener unos comandos específicos de acuerdo con el sistema operativo, ¿no? Tenerlo presente. De otra manera, sí, o sea, el inicial, digamos, por decirlo, el código, el cual se va a generar la aplicación que pueda ejecutar, cambia totalmente a lo que vaya a generarse, digamos, entre comillas, un punto neto. ¿Sí? Entonces, las aplicaciones también cambian totalmente. ¿Ya? Ok. Y lo de servidores, pues también yo puedo tener un programa de escritorio, pero les puedo dar permiso para que accedan de manera remota, ¿ya? Y como dices tú, en la web pues debe existir el cobre en alguna parte o el SI donde todo el mundo acceda. Entonces, pues lo recomendable es que así sea también en el escritorio, pues se lleve copias de seguridad en la nube, ¿no? Que si algo nos pasa aquí, podamos rescatarlo allá. Normalmente Ujú, uno o dos espejos deben mantenerse. Muy bien, ok. André, por tu participación. La empresa, como se menciona, maneja esos inventarios, cuál es el estado del inventario de los medicamentos de laboratorio, generar todos los reportes que se necesitan, requerimientos diarios, semanales y mensuales. Por este motivo se solicita la asesoría profesional en este caso. Registrar medicamentos entregados. Pues si va a ser a los pacientes, los que formulan el médico y los que compran a proveedores, pues como siempre debe existir, digamos, unos formularios, ¿cierto?, de captura, tanto podemos decirlo, de impresión como por decirlo, de almacenamiento de información, como algunos aspectos después ya que nos permita generar informes. Entonces, pues acá, si va a ser la primera parte de un almacenamiento, pues van a haber unos enlaces de navegación. Entonces, cuando yo vaya a evaluar, debo
tener en cuenta qué enlaces o qué campos va a almacenar información. ¿Sí? Porque no evalúo solo medicamento entregado, no, pero qué es lo que hay aquí adentro. Que si voy a evaluar la calidad de un software es qué tiene cada uno de estos elementos. Y recordar entonces, lo que nos menciona aquí adelante, vamos a construir un proyecto. ¿Ese proyecto qué es? Pues es un sistema de información que está compuesto, por supuesto, por diferentes módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Entonces, debo evaluar módulos por módulos. Y a su vez, un módulo puede contener diferentes pantallas de captura. Y eso entonces es lo que yo debo evaluar. Que estoy hablando de la calidad del software, no la calidad de gestión u organizacional, ¿no? Importante cuando se está evaluando. Estamos hablando de la calidad del software y aquí entonces nos lo está diciendo. Ese proyecto corresponde a un SI. Entonces, escoger el modelo de software del SW que orientará el diseño de construcción. A su vez, ¿qué pruebas vamos a aplicar? Entonces, recordar que hablábamos antes al inicio de un análisis o planificación, o la planificación tiene un análisis, después hay un diseño, después del diseño corresponde una construcción o creación, y después de eso, dependiendo del modelo del ciclo de vida, se propone la evaluación. Importante siempre tener en cuenta eso. Entonces hablamos que lo normal o general o genérico de un ciclo de vida hace un rato que hablamos. Primero hay un análisis, recordar que puede incluir la planeación o al contrario, está un diseño de manera general, está posteriormente un desarrollo, construcción y está una implementación. Pero siempre en todos hay algo que llama evaluación. Análisis, planeación, hago la evaluación, importante siempre tenerlo en cuenta, el cliente debe interactuar con nosotros. Él hace los cambios de ese análisis y planeación, vamos para diseño. El encargado o el rol o el trabajo en equipo hace el diseño, va otra vez y lo evalúa. Importante en el diseño, participe nuevamente el cliente, quien fue el que hizo los requerimientos. Está de acuerdo, hace unos cambios, etcétera. Vamos al desarrollo. En el desarrollo estamos ya construyendo todo lo que se hizo en el diseño, que se construye o que se tiene en cuenta en ese diseño. Que hablamos antes, las pantallas de captura, cuántos módulos vamos a crear, cuántas personas interactuarán, el efectivo o recurso financiero que se va a necesitar, el recurso humano, las tecnologías que se requieren, los recursos físicos. Sí, entonces una cantidad de cosas van a implementadas en el diseño y a su vez también pues los softwares que vamos a utilizar, tanto para la creación de ese software como el almacenamiento y otros aspectos. Eso se va ¿para qué? Para la valoración con el cliente. Todo eso para que lo sepa. Una vez aprobado, se sigue al desarrollo. Se van haciendo pruebas de ese desarrollo modulares, módulo por módulo. Aquí en esta parte es el equipo interno. Aquí sí ya no va digamos, el usuario, el cliente. El cliente aparecería aquí en la implementación, porque él ya no va a ver pedacito por pedacito, sino aquí con él vamos a hacerle la valoración, o él nos va a hacer la valoración de todo el sistema de información. Y cuando evaluamos, van a detectarse unos hallazgos. Entonces, estos hallazgos, que de manera general lo podemos llamar, o sí, de manera general son hallazgos, pero ¿qué contiene un hallazgo? Esos hallazgos son mejoras
o son observaciones, o, lo más grave del asunto, errores. Entonces eso es lo que se va a detectar después de hacer esa evaluación de la implementación. ¿Sí? Recordar hallazgos, aplicada la evaluación. Entonces en 1, 2 y 3, en el 3 vamos en la aplicación de la evaluación. Y el 4, si nos adelantamos un poco, lo que nos decía el cronograma, nos va a hablar de estándares de mejora de procesos de software. Entonces, el tercero hicimos la prueba, ahora en el cuarto vamos a encontrar unas posibles mejoras que vamos a aplicar. De manera general dice mejor. Y podemos tomar lo que son hallazgos. ¿Por qué? No, mientras el cliente en la revisión del diseño, pues de cierta manera, le pareció como que este color así fucsia o palo rosa le pareció muy bien. Pero ya cuando ve todas las pantallas creadas, todos estos módulos implementados ya como que no le gustó y digo, y no, ese color ya tan cargado en todas partes no me gusta. Sí, hagamos una mejora, cambiémosle el color. O de pronto en algún momento le pareció muy bien, por decir este tipo de fuente así, pero él dijo, no, mejor utilicemos otro tipo de fuente que sea mucho más agradable y que el cliente le guste. Fondos de colores, demás, esas son mejoras de observaciones. Se dio cuenta que le faltó algún campo de captura en alguna parte que él no ve que es principal el cliente y le solicita esa mejora, hace esa observación. Esos son hallazgos. Sí, entonces, pero y si sucede eso, entonces vuelve otra vez y arranca nuevamente nuestro ciclo para otra vez volver otra vez a ese análisis o planeación. Los errores, cualquiera de estos hallazgos cumple lo mismo. Errores lo más craso. Y ya cuando se implementan los módulos, pues, vemos que, digamos, el módulo 1 tenía que llevarle información al módulo 2 y quedó truncada, no llegó esa información. Eso. O había un campo que supuestamente decía nombre y la longitud se colocó así de grande, pero cuando el almacenar llegó fue hasta aquí. Entonces se está truncando la captura del nombre. Lo está capturando y eso es un error, porque están quedando cortados los nombres, están quedando cortados los apellidos o fue tan corto que saben que hay que ampliar mucho más ese campo de captura porque pues, sabemos que hay nombres compuestos, que decir un nombre tras otro. Por ejemplo, José del Carmen de la Cruz. Ya, entonces, mire cuántas palabras dice un nombre. O lo mismo los apellidos, ¿no? Entonces hace que los campos sean mucho más grandes. O peor, los errores, se cometen errores financieros. Que una consignación de 10 millones y él lo quiso almacenar 1 millón. Bueno, ¿y qué pasó con el otro? ¿Cierto? Quedaron truncados valores. Entonces, todo eso que surge aquí es lo que va a procesos de mejora y vuelve y arranca el proceso. Por supuesto, hay que, para hacer procesos de mejora que nos está diciendo aquí, esos estándares, existen unas tareas. Y en la unidad 4 del material de formación se propone cuáles son las tareas que hay que hacer para la mejora de procesos, que son estos procesos que estamos viendo hasta llegar hasta el final. Entonces, no sé si preguntas hasta el momento. Yo tengo una pregunta en este caso, ¿dónde se clasificarían los errores? Eso son hallazgos de manera Perdón, general. los defectos.
también. Un defecto, un error va hacia lo mismo. Un Ah, ok. defecto, error también clasifica de esa manera. Muy bien. Ah, listo. Ya, no Sí, tengo más señora. preguntas. Aquí es la palabra que tú dijiste. Defecto en error es sinónimo, ¿no? Acá. O errores o Ok. defectos. Algo sí que es muy importante en un software que se determine es excelencia al 100%, ¿no? Ese es el punto siempre que se debe tener un software. Ahí sí no hay medida de que no, mi software está funcionando al 90, no. El software debe trabajar al 100%. No sé si alguna de ustedes ha tenido esa experiencia. Software debe estar al 100%. De lo que me digan, debe estar funcional. Ah, que aquí voy a grabar un nombre. Ah, listo, lo grabó. Lo grabó y lo llevó donde era. A que sumó 3 más 3. Entonces hizo la operación y le dio 6. Ah, sí funcionó correctamente. Ya, por supuesto, como diga, el 100% del importante acá del requerimiento que se nos ha hecho. Ya, porque podemos decir, ah, no, este software que revisamos le faltan algunas cosas, pero eso fue lo que le entendimos al cliente y eso fue lo que le solicitó, entonces yo se lo dejé al 100% de su necesidad, ¿cierto? También tenerlo en cuenta en ese aspecto. Que cumpla con el 100% de los requerimientos que nos han hecho. ¿Ya? Es muy importante, Ok. porque sabemos que hay softwares que son muy completos, que tienen muchísimas cosas que no evidenciamos en otra y dice, ah, mira, este software es más completo que aquel, pero porque el cliente nos lo pidió así, ¿ya? Y como cada empresa es diferente, sí, procesos generales con contabilidad, digamos, que por eso se divide, ¿no? Contabilidades comerciales, contabilidad financieras, contabilidad pública, contabilidades de empresas sociales del Estado, hospitales, cada uno tiene su contabilidad diferente. Pero si yo entonces voy, contabilidad pública, digamos, de un hospital por decir, de Bucaramanga, esa misma información debe almacenarse, o esos mismos procesos y demás, debe tener el hospital de Aguachica, por ejemplo, ¿ya? Porque es la misma normatividad que se aplica, pues. Ya lo que cambia es la cantidad de información que se almacena, ¿no? Por su complejidad. Pueden tener los mismos procesos, ¿ya? Tenerlo en cuenta. Bueno, entonces aquí nos decía, voy a hablar aquí para que no entendamos. Me está quedando grabado, ¿no? Quieren volver a mirar, no hay problema. Desde la publicación, entonces se hace. Nos dice que para o lo que se nos está solicitando, vamos a borrar más por aquí arriba. Entonces hay que realizar un plan de pruebas. Se realiza inicialmente en formato Word y después se debe exportar como PDF. ¿Qué hay que hacer? Pues tratar de darle una solución posible a ese caso que se nos está solicitando. ¿Sí? Recuerda que nosotros aprendices vamos a estar en un rol, podemos estar en algún rol especial en esa empresa de desarrollo de software y nos llama entonces esa clínica que nosotros le tratemos de colaborar con estos aspectos. Incluir la portada. Claramente, la portada es una página aparte, independiente, donde se muestra quién es el autor de la actividad, que dirían ustedes, la ficha en la cual se encuentra matriculado, tener presente que el número de la ficha es la que está aquí, en la parte de arriba, al lado del nombre, ahí está el número, 3084, 341, 333, 342 y 343. Nos dice, escoja un modelo de ciclo de vida
cuál es el alcance de la prueba, qué tipos de prueba vamos a aplicar dependiendo de ese alcance, qué estrategias se van a proponer, funcionalidades que vamos a incluir en las pruebas. Entonces se refiere a los módulos o a las funcionalidades de los módulos del SI. ¿Sí? Porque estamos realizando una posible solución al estudio de caso. Aquí no se están solicitando definiciones, sino ya solución de un estudio de caso. ¿Qué criterios de salida y qué anexos se van a requerir? ¿Qué creemos que vamos a necesitar? Y como siempre, referencias bajo norma SAP. Y nos dice entonces la ruta por donde se debe enviar. ¿Cuál es la ruta? La veíamos por aquí. Vamos a la actividad 3. Recordar que las actividades se valoran por la ruta por donde se envía. Entonces, para el caso de nuestra actividad 3, se envía por acá. No se debe enviar por la actividad 1, que es donde permita juntar. Porque la actividad 2 es un cuestionario y la actividad 4 aquí tiene otras actividades, como es el foro temático y la actividad interactiva. Entonces está ahí. Miramos entonces el material de formación de lo que nos está solicitando estos elementos. El modelo de ciclo de vida, el alcance, tipos de prueba, estrategias de prueba, etc. Nos habla entonces pruebas de software. ¿Qué son las pruebas de software? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su metodología? ¿Qué etapas se requieren? Planear pruebas, el diseñarlas, implementarlas, evaluación de los criterios y cierre del proceso. ¿Y qué pruebas se van a hacer? De acuerdo con el modelo de software que se ha escogido. ¿Qué otras estrategias se tienen? Pruebas de unidad, pruebas de integración, pruebas de validación, sistemas de la media, perdón. Están las pruebas de validación de aplicaciones genéricas y pruebas de sistema. Entonces, ¿cuáles nos pueden servir? Y los softwares convencionales, que es prueba de caja blanca y prueba de caja negra, como nos lo está diciendo en este momento, que es un software convencional. Nos habla del mapa. Entonces, nos dice que las pruebas de software, ¿por qué se aplican? Porque de manera general, los softwares que creamos, software es igual a programa, es igual a aplicaciones, están sujetas a fallos. Sus procesos son diseñados e implementados por un ser humano. Esa es la situación. Y la presencia de estos errores, recordar que de manera general, cuando evaluamos calidad, estos se llaman son hallazgos, pueden contribuir al fracaso de cualquier proyecto e impactar de forma negativa a la empresa. Errores o defectos, mencionaba André, o podemos tener procesos de mejoras o observaciones que nos haga el cliente. ¿Ya? Entonces, para hacer el control de calidad, hay que aplicar pruebas de software. Hay que recordar que nos estamos enfocando netamente a pruebas de software. No nos estamos yendo a revisar procesos organizacionales o gestión de la calidad o gestión de la organización. Como dice el título aquí, calidad en el desarrollo de software. Allá nos debemos ir. Y esas pruebas son un conjunto de actividades que están insertas dentro del mismo desarrollo y construcción del software. Entonces siempre hay que considerarlo. Por eso desde en la primera actividad consideramos unos métodos o modelos para crear un software dependiendo del enfoque que se escogiera, o el enfoque de producto o el enfoque de proceso. Y esos enfoques pues debía estar uno a uno con el estándar de calidad. Selecciono enfoque de producto, así debe ser el método modelo para creación o revisión del software, como estándar de calidad. Estándar de proceso, entonces incluye cada una de las etapas o fases.
Así mismo debe ser el estándar de calidad. Según Presma, en 2010, el propósito, lo que se desea lograr, que la aplicación de pruebas de software se realiza para descubrir errores que se cometieron de manera inadvertida en el proceso de diseño y construcción. Entonces, lo que hablamos de la evaluación de la calidad, que se llaman hallazgos. Y así como mencionaba hace un rato, André dice descubrir errores. Acá también dicen detectar defectos en el software. ¿Ya? Es igual. Verificar la integración de los componentes, o sea, módulo por módulo, hasta formar el sistema de información completo. Verificar que todos los requisitos se han implementado correctamente. Entonces, todo de acuerdo con los requerimientos que nos ha hecho el cliente. Identificar y asegurar que los defectos encontrados se han corregido antes de entregar el software al cliente. Entonces, aquí es donde se habla ya nuevamente el análisis después de haber encontrado unos hallazgos que hemos hecho para poder corregir y diseñar casos de prueba que sistemáticamente saquen a los diferentes clases de errores, haciéndolo con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo. Ya nos ocurrió una vez un error, pronto a lo que detectamos que ese software que íbamos a desarrollar no cumple con algunos requisitos, sabemos que siempre nos va a presentar el mismo error, entonces ya para el siguiente no vamos a utilizar ese software, sino de pronto para empresas pequeñas y para empresas grandes tenemos que utilizar otro software. Entonces ya con eso vamos filtrando. Esta es la metodología, entonces siempre es así, va de lo pequeño hacia lo grande. Entonces, primero, un solo componente, un solo módulo, vamos uniendo un poquito de componentes hasta hacer toda la revisión de todo, ¿ya? Errores en los datos, lógica de procesamiento, todo eso vamos detectando. Están las 5 etapas típicas que se debe desarrollar según Zapata. Entonces, en la planeación de la prueba, que lo que nos dice aquí la guía, nos dice alcance de la prueba, tipos de prueba, estrategias, y aquí lo está mencionando. Entonces, el alcance de la prueba, que corresponde al listado de funcionalidades del producto del software que serán probados en el transcurso de la prueba. Entonces, el alcance es eso, una limitación hasta dónde, qué vamos a hacer, ¿ya? Porque el cliente puede haber dicho, no, necesito un sistema de información como de 5 módulos diferentes, pero cada módulo está enfocado a algo. Por ejemplo, un sistema integrado de información financiera, un módulo es contabilidad, pero de contabilidad maneja, digamos, comprobantes de ingreso, comprobantes de salida, hacer balances, hacer otros diversos elementos. Entonces, solo módulo de contabilidad, pues ya tener diferentes módulos. Vamos a hablar después, no, manejo de caja, bancos o tesorería, manejo de cuentas bancarias, entrada, salida, consignaciones, pagos, diferentes aspectos. Entonces, ese ya es otro módulo. Entonces, debemos determinar, no, vamos solamente a revisar lo que nos corresponde a contabilidad. Entonces, para eso, pues hay que tener unos roles dentro de contabilidad. Es diferente el manejo que da el financiero, al contador, al asesor, al que va a hacer la auditoría, al técnico que va a revisar, al, digamos, al auxiliar de contabilidad, que es el que registra la información. Entonces, cada uno tiene unos diferentes elementos y aspectos a llegar. Entonces, para eso de que debemos tener una pantalla de captura donde tengo un usuario y contraseña únicos e irrepetibles, ¿ya? Entonces, cada quien responde por lo que va a desarrollar. Y así. Están los tipos de prueba orientados a determinar qué tipo de prueba requiere ese producto que se va a valorar, las estrategias de prueba, los criterios de salida y otros aspectos. Entonces, aquí están los elementos que nos está diciendo de la planeación de pruebas. Ese le vamos a dar solución en la guía 3. ¿Con base aquí? En el estudio de caso que nos propone de la clínica con esa solicitud. La implementación, la evaluación, cierre el proceso.
Entonces aquí nos dice qué modelo de software se va a escoger, que es lo que nos decía, dependiendo del ciclo de vida. Un modelo de cascada, un modelo incremental, el evolutivo, el espiral, el XP, o de programación extrema, o el de aseguramiento de la calidad. Entonces, nos dice que para pruebas de software convencional existen dos maneras de probar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va haciendo? Prueba de unidad, o prueba de integración, o validación, o de prueba del sistema. Y ahí nos va mostrando entonces diferentes aspectos en lo que no es, por ejemplo, prueba de unidad. De manera general, se evalúa el funcionamiento individual de cada módulo. Entonces, nos debemos colocarle cómo se llama el módulo para el desarrollo de la actividad o de la evidencia y de qué contiene cada módulo. Entonces, por lo menos veíamos que nos dice aquí, deben registrarse los medicamentos entregados a pacientes. Deben registrarse los medicamentos formulados por los médicos. Deben revisarse los medicamentos que se compran a los proveedores. Aquí ya con eso ya tenemos 1, 2, 3 módulos totalmente diferentes. ¿Ya? Ya con eso entonces vemos lo que nos están solicitando. 3 módulos. Pero cada uno de estos módulos, para poderlo desarrollar, pues tiene unas funcionalidades internas. Eso es lo que nos está diciendo acá. Cada funcionalidad que tiene ese módulo. ¿Para qué? Para después determinarse en esa integridad. Se focaliza en ejecutar cada módulo o unidad mínima a ser probado. Entonces, de esa manera, después que se van a integrar todos, que es el inventario general de pacientes, lo que formula el médico y los que se compró, entonces aquí se tiene una entrada y una salida de medicamentos. Entonces podemos ubicar qué saldo vamos a tener de cada uno de los medicamentos, ¿ya? Y así entonces vamos haciendo esas pruebas que nos está solicitando cada uno de estos elementos, ¿sí? Y por supuesto nos dice, vamos a utilizar el modelo de cascada, pero ¿en qué consiste cada uno de esos modelos? Pues se veía en anteriores materiales, ¿no? Que fue en el 3, donde veía el modelo que íbamos a escoger. Eso sería entonces lo que nos correspondería a esta evidencia. Mira, si por aquí hay un ejemplo, miremoslo por acá. Miremos, por ejemplo, este. Entonces está la portada, modelo de ciclo de vida, dice que modelo en cascada, casi todos lo han escogido, pero la diferencia es que hagan su aporte personal y luego lo que consiguen en internet. Entonces, pues aquí en este hay que justificar el modelo y decir qué contiene cada fase, qué voy a desarrollar en cada fase, ¿no? Que sea definición de objetivos, pero qué objetivos que debemos desarrollar. Alcance de la prueba, registro de medicamento de entrega a pacientes, formulados, etcétera. ¿Qué prueba vamos a aplicar? No necesariamente son todas, hay que decir cuál. ¿Cierto? El ejemplo. Se validará que el registro de medicamento formulado por médico funcione de manera aislada, etcétera. Esta es una manera de solución. Funcionalidades incluir registro de medicamentos entregado a paciente. Se probará la capacidad del sistema para registrar de manera precisa la entrega de medicamentos, etc. Otra opción. Otra posible solución. Por supuesto, hay observaciones que se realizan. Esto de la propuesta no es necesario. De una vez se da la solución. Modelo según el ciclo de vida, en cascada, análisis de requisitos que corresponde, diseño del sistema, la implementación, las pruebas, despliegue y mantenimiento. El alcance que se considerará, qué tipos de prueba, verificación individual de los módulos, ejemplo, registro de medicamentos, la generación de reportes
En las estrategias, módulos que gestionan el inventario y los reportes, dado que estas tareas implican cálculos, complejos y manejo de datos. Entonces ahí estamos llevando al desarrollo de ese análisis de caso. Medicamentos por tipo, dosis, laboratorio, fecha de expiración, o todo. ¿Sí? Como notan, ya es aplicación del plan para cuando se la damos a otra persona, ellos sepan que desarrolla. Ahí está uno de los ejemplos de solución. Bueno, eso sería. Preguntas hasta el momento. André o Sandra Milena. No, no, ninguna. Ah, muy bien, entonces. Ya vamos por finalizar la sesión y Dios mediante, si miramos a la programación del cronograma, la otra la estaríamos realizando el 8 de octubre, ¿sí? Pues tentativamente está esta hora, así como se menciona aquí que pueden ser modificadas, pero puede realizarse. También Dios mediante mañana se publicará esta grabación. Muy Ok, profe. buena noche. Muchas Muy buena gracias. noche. Está muy bien. Hasta Sandra, luego. muy bien. Entonces, hasta luego. Hasta pronto.